Esta mañana, este día, esta semana, se está haciendo algunas celebraciones por allá, quizás han visto, porque esta semana había una fecha bien importante en Bolivia. ¿Alguien sabe qué se recordó en esta semana, estos días? El Día de la Familia. Qué bueno, el Día de la Familia. ¿Cuántos están agradecidos por Dios por la familia? ¿Cuántos están agradecidos con Dios porque tienes un hogar, una familia? Amén, porque tienes hijos, hijas. ¿Cuántos son hijos acá? Todos, ahí nadie se escapa. Entonces tienes una familia. Debes estar agradecido con Dios. Y ¿saben algo bonito en nuestro país? Estamos celebrando, recordando el Día de la Familia Boliviana el día viernes, cada 15 de mayo en cada año. Y esta iniciativa comenzó en Cochabamba, justamente. Y posteriormente el Comité Pro Familia envió un proyecto de ley y gracias a Dios fue aprobado. Y desde el 2013 en Bolivia por ley celebramos el Día de la Familia Boliviana. Y eso es bueno, porque la primera institución que Dios estableció en la tierra fue la familia. Cuando hay familias unidas, hay una nación fuerte. Cuando hay familias unidas, hay una iglesia fuerte. Por eso es que recordamos y hacemos mucho énfasis en esta semana. Ayer había una marcha por la familia. Creo que hoy también hay muchos colegios que están haciendo actividades por el Día de la Familia. Así que les animo a pasar tiempos en familia. Es un tiempo de bendición y mucho más que hoy nuestra nación lo reconoce por ley. El Día de la Familia Boliviana. Amén. ¿Están felices de tener una familia? Así que hoy quiero compartirles algo sobre la familia. Así que nos iremos directamente. Quiero compartirles en Nehemías. Hay un pasaje. Y el tema de hoy se llama el hogar que Dios bendice. ¿Cuántos quieren tener un hogar bendecido por Dios? Todos queremos tener un hogar bendecido por Dios. Todos queremos tener un hogar bendecido por Dios, nuestra casa. Pero sabes, la palabra de Dios nos enseña varios principios que cuando tú la aplicas en tu vida, en tu casa, en tu familia, las bendiciones de Dios vienen a tu hogar. Las bendiciones de Dios alcanzan a tu hogar, a tu familia. Y cuando las ignoras, lamentablemente también hay consecuencias. Así que esta mañana quiero compartirles un poquito acerca de ello. Allá en Nehemías capítulo 4, versos 13 y 14, dice así. Así que puse a la gente ¿cómo? Por familias. Quiero que preste mucha atención. Y si tienes donde anotar, anota. Así que puse a la gente, dice a Nehemías, por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, porque sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. No le tengan miedo y peleen por sus hijos, peleen por sus hogares. Nehemías fue un personaje bien importante en la historia de Israel, porque Dios usó su vida para levantar las murallas de Jerusalén que estaban destruidas y las levantó en un tiempo récord. Y a medida que él levantaba las murallas, tenía mucha oposición, había muchos enemigos. Y Nehemías sabiamente tuvo una estrategia. Y es un principio que se aplica hasta para nosotros hoy. Pues los principios de la palabra de Dios no caducan, siguen funcionando, no caducan con el tiempo. Si tú las pones en práctica y las aplicas a tu vida, a tu familia, siguen funcionando. Nehemías pudo haber dicho: ¿saben qué? Vamos a poner en primera fila a jóvenes fuertes, a hombres valientes, prácticos en batalla, en guerra. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Sabe cuál fue la mejor estrategia de Nehemías? Dijo que organizó y los puso por familias.
para proteger la ciudad. Nehemías sabía que una ciudad sin protección era vulnerable, estaba en peligro. Y es lo mismo hoy. Las familias, si no están protegidas, si tu familia no está protegida, es vulnerable. Y así como pasó Nehemías en los tiempos de Nehemías, las murallas estaban caídas, destrozadas. En nuestro tiempo ahora igual pasamos situaciones similares. ¿Por qué? Porque las murallas de la moral, de los valores, de los principios bíblicos se han derribado. Sí, vivimos en un mundo donde a lo malo ahora le llaman bueno y a todo lo bueno le llaman malo. Vivimos en una sociedad donde cada vez la inmoralidad avanza, la perversidad y el pecado. Una sociedad permisiva a la inmoralidad. Y todo esto pone en peligro las familias, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tus hijas. Por eso debemos ser estratégicos como Nehemías y aplicar este principio. Pelea por tu familia. ¿Quieres tener un hogar bendecido por Dios? Pelea por tu familia. Lucha por tu familia. Pelea por tus hijos. Cuida tu hogar, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Dios nos llama a eso. Y cuando decimos pelear, no es que te tienes que agarrar a golpe con alguien que piensa diferente, sino es pelear contra todo aquello que tiene el potencial de destruir tu hogar, de destruir tu familia. Y Dios nos está llamando a pelear por nuestra familia. Así que hoy yo quiero compartir con ustedes, vamos a aprender 3 principios básicos, fáciles de aplicarlo, de ponerlo en práctica. Y si tú lo aplicas, yo te aseguro que tendrás un hogar bendecido por Dios. Porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Así que quiero que vayamos a Proverbio capítulo 22, verso 6. Dice así, leamos todos juntos. Así participamos todos. 2, 3, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. No lo abandonará. Instruye al niño. Instruye a tus hijos en los caminos de Dios. Y cuando él va a crecer, cuando sea grande, no se apartará de los caminos del Señor. Todo comienza en casa. Todo comienza en casa. No esperes que el Estado eduque a tus niños y los lleve a los caminos de Dios, porque no lo hará. No esperes que el sistema político conduzca a tus niños hacia Dios, porque no lo hará. El sistema de educación de la nación, si tú esperas que ellos instruyan a tu niño en el camino de Dios, no lo hará. Y si lo hará con un enfoque quizás malo, no con valores y principios bíblicos. Por eso todo nace en casa. Es responsabilidad de nosotros, los padres, madres. Y ahora los solteros están diciendo, esta palabra es solamente para los que están casados. No, también aplica para todos aquellos que son solteros, porque un día tendrán familia. Entonces, dice, instruye al niño en el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Los caminos de Dios. Y aún cuando en su vejez no lo abandonará. Si no enseñas a tus niños, el mundo lo hará. Afuera lo hará. El mundo, las redes sociales. Si les enseñas y les conduces en los caminos de Dios desde ahora, tus hijos cumplirán su propósito. Dios guiará su caminar. Dios los cuidará, los protegerá. Tendrás una familia bendecida por Dios, unos hijos que cumplen y alcanzan los propósitos de Dios en su vida. Deuteronomio
6 dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Quiero que lo leas conmigo allá. Mira, esa palabra es palabra de Dios y se aplica para todos nosotros. Grábate en el corazón estas palabras que te mando. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te encuentres y cuando te levantes. Te acuestes y te levantes. Tan pronto como... Me he adelantado. Sí, el verso 7, hasta ahí. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, yo te enseño la palabra para que la guardes y la transmitas a tus hijos. Enséñales la palabra de Dios. Enséñales a ellos la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. Vívela. Enséñala a tus hijos. Jóvenes que están solteros, vivan la palabra de Dios. Ustedes que ya conocen la palabra de Dios ahora, el Señor está en su corazón. Vivan una vida con principios, con valores. No vivan conforme al mundo. Vivan una vida con convicciones conforme a la palabra de Dios. Porque cuando ustedes viven una vida con convicción, con valores y principios, yo te aseguro que tu vida va a ser bendecido. Dios guiará tu paso, tu caminar en cada momento, en cada tiempo y momento. ¿Saben por qué Dios hace tanto énfasis en transmitir esta palabra a tus hijos, a nuestra familia? A nosotros nos inculca la palabra a caminar en su palabra, a guardar su palabra. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, en Segunda Reyes, hay una historia de un rey, del rey Acab. Y el rey Acab fue un rey malvado. Fue un rey que conocía la palabra, sabía lo que tenía que hacer con su casa, con su hogar. Sabía que tenía que enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a su familia. Pero ¿sabe qué hizo? Todo lo contrario. Inclinó su familia, la nación entera de Israel, a la idolatría, a la perversidad, al pecado. Fue un rey malvado. Tuvo 70 hijos. ¿Y sabes qué pasó con sus hijos? Quiero que leas este pasaje conmigo. Dice así: esto pasó con la familia de Acab, con un hombre que no educó a sus hijos, no transmitió la palabra de Dios, no los guió en los caminos del Señor. Dice, tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Por eso es que la Biblia hace énfasis bastante, queridos, cuando se trata de poner en práctica y vivir la palabra de Dios. Todos queremos un hogar bendecido, todos queremos una familia bendecida, pero estamos llamados a vivir conforme a la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. Transmite la palabra de Dios a ellos. Porque si no lo haces, tu familia está desprotegida. Las murallas de protección contra tu familia están por los suelos. Por eso es que Nehemías dice que puso por familias para proteger la ciudad mientras se construían las murallas. Ahora, ¿qué pasa cuando tú pones en práctica la palabra de Dios y las enseñas y la transmites? Aquí en 2 Samuel 6:11 hay otra historia bien bonita. Nos habla de Obed-Edom. Y Obed-Edom tenía una descendencia al igual que el rey Acab, 70 aproximadamente. Pero Obed-Edom
fue un hombre que instruyó la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, a su casa. Y cuando los filisteos devolvieron el arca de Jehová, Obed-edom lo recibió en casa. ¿Y qué pasó? Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat. Y el Señor lo bendijo a él. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Termínenlo. A toda su familia. A toda su familia. Cuando tú instruyes tu casa, tu familia en los caminos de Dios, los cielos se abren sobre ti. Es la palabra de Dios. Aquí vemos 2 ejemplos de un hombre que no hizo nada, de un hombre que no instruyó a su casa en los caminos del Señor y terminaron mal. Su familia, sus hijos fueron destruidos, muertos. Y vemos a un hombre que obedeció e instruyó su familia en los caminos de Dios. Y vemos que fue un hombre, una familia bendecida por Dios. Así que, ¿vale la pena poner en práctica la palabra de Dios? Sí. Sí. Cuando Deuteronomio dice, y oye esta palabra, guárdalas, enséñalas a tus hijos. Cuando estés en el camino, cuando vayas al trabajo, en todo momento, enséñales. Es porque el Señor ama tu hogar, ama tu familia y Él quiere que te vaya bien. Amén. Los veo triste. Dios ama a tu familia. Dios te ama a ti. Y si tú la pones en práctica, tu hogar será un hogar bendecido. Papás en casa, si ambos vienen a la iglesia, esa es una gran bendición. Porque en casa, yo digo, por lo menos deberías tener un día a la semana, un fin de semana, cuando están todos en familia. Siéntate alrededor de la mesa, apaga celulares, siéntate a hablar con tu familia de Dios. Abre la Biblia, enséñales la palabra de Dios a tus hijos. Tengan un tiempo de oración. Y no sabes cómo realmente tú estás abriendo puertas de bendición a tu casa y de protección. Esposas, esposos, oren unos a otros. Hijos, oren por sus padres, oren por mamá, oren por papá. Bendigan la vida unos a otros. Número 1. Proteges a tu familia cuando le enseñas la palabra de Dios. Tu familia estará protegida y tú proteges a tu familia cuando le enseñas la palabra de Dios. La pregunta, ¿estamos enseñando la palabra de Dios en nuestra casa, tus hijos? Si lo estás haciendo bien, sigue adelante. Lo estás haciendo bien. Hay pruebas, vienen luchas, Satanás pone de todo, pero permanece, sigue. Y si no lo estás haciendo, te animo a hacerlo. Porque si no lo haces, las murallas de protección sobre tu familia están por los suelos. Y sabes, el peligro es grande. El peligro es grande. Porque el diablo está ahí como león rugiente allá buscando a quien devorar. Y él quiere derribar tu hogar, tu familia. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir a tus hijos. Pero está en tus manos proteger tu familia. Proteges a tu familia enseñando la palabra de Dios. Job, verso 1, el capítulo 1, verso 5 dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Pero para Job era una costumbre mensual. ¿Así dice? ¿Cuándo? Cotidiana. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hacía cada día. Cada día.
cada día. Tú proteges a tu hogar cuando oras con ellos. Cuando oras por ellos, construyes murallas de protección. La oración lo cambia destinos de tu hogar, de tu familia. Y Job sabía de este principio. Así que Job dice que cada día intercedía por su familia, por sus hijos. Tal vez alguien de mis hijos ha fallado. Tal vez alguien de mi familia, de mis hijos, ha pecado contra Dios. Y él hacía altar de holocausto delante de Dios pidiendo perdón e intercesión por su hijo. Señor, guarda a mi familia, guarda a mis hijos. Ten misericordia de mi familia, Señor Dios. Perdona el pecado de mis hijos, perdona la casa, Señor Dios. Todos los días, todos los días. Ese es un principio. 2, proteges a tu familia cuando oras por ellos. Cuando oras por ellos. ¿Y lo debes hacer cada cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. Ora por tus hijos, ora por la familia. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Ora por papá, ora por mamá. Todos los días. Entonces, todos queremos tener un hogar bendecido por Dios. Debes luchar por tu familia. Debes pelear por tu familia. Y número 1, ¿cómo proteges a tu familia? Enseñando la palabra de Dios. Número 2, proteges a tu familia cuando oras por ellos cada día. Cada día. Cada día. En Génesis, capítulo 7, verso 11 al 16 dice: cuando Noé tenía 600 años, estaba bastante joven, te vivían muchos años, ¿no? Y dice, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Ellos eran la familia de Noé. Junto con ellos entró toda la clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastraban sobre el suelo y aves. Y así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Y entraron un macho y una hembra de cada especie como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró las puertas del arca. Entró la familia de Noé al arca. ¿Sabes? El arca es un tipo de Jesús, de protección, de salvación. También se aplica a la iglesia. Venía destrucción. Noé, Dios, todos conocemos la historia de Noé. Venía destrucción. Dios había declarado y había ya prácticamente decretado un juicio sobre toda la humanidad porque el pecado era ya insoportable para Dios. Y dijo, voy a destruir todo, voy a destruir todo. Y le dio la instrucción a Noé que construya un arca. Y Noé se aseguró de que su familia sea salva, de que su familia esté a salvo. Y nos dice estos versos que ¿quiénes entraron al arca? Noé y su familia. Noé y su familia entraron al arca. Noé se aseguró de que su familia esté a salvo. Y sabes, de la misma forma, tú debes asegurarte que tu familia esté a salvo. Tú debes asegurarte que tu familia sea salva. Viniendo a la iglesia con ellos, trayéndolos a tus hijos a la iglesia. Porque otra forma de proteger tu familia es proteges tu familia cuando te congregas con ellos. Cuando vienes a la casa de Dios con ellos. No les digas vayan, ven tú con ellos. Ven tú con tu familia. Estas 3 principios que hemos aprendido hoy,
¿Cuál era el primero? Proteges a tu familia cuando les enseñas la palabra de Dios. El 2, proteges a tu familia cuando oras por tu casa, por tu familia. Y el 3, cuando te congregas con ellos. Ven a la casa del Señor con tus hijos. No los mandes solos. Ven con ellos. Y no solamente congrégate, sirve a Dios junto con tus hijos y tendrás una familia bendecida por Dios. Ora con ellos juntos. Enséñales la palabra de Dios. Enséñales la palabra de Dios. No les digas a tus hijos lo que tienen que hacer. Cuando oras, ora. Ora, pide a Dios lo que ellos van a hacer y lo que confiando y creyendo. No les digas, mira cómo eres, mira tal, mira, pero qué clase de esposa me ha dado el Señor, pero mira cómo eres. No hay claras palabras así. Ora y declara palabras de bendición sobre tu hogar y tu familia. Y saben, estos 3 puntos o consejos o principios que les he compartido hoy, prácticamente les he compartido algo de mi testimonio personal. ¿Por qué? Porque yo tuve, gracias a Dios, nací en un hogar cristiano. Y tuve unos padres que me enseñaron la palabra de Dios desde pequeño. Tuve unos padres que oraron por mí. Y cuando yo tenía que ir a la iglesia de pequeño, no era una sugerencia mía si yo quería ir o no ir. Yo tenía que ir aunque me guste o no me guste. Haga frío o haga calor. Porque estaba bajo la casa de mis padres. Y me tenía que sujetar a las reglas de la casa. Cuando tus hijos están en casa, todavía, tú tienes la autoridad para llevar a tus niños a la iglesia, y conducirlos por el camino de Dios. Ellos se sujetan a tus reglas, porque viven bajo tu casa. ¿Escucharon, hijos? Mientras tú vives en las casas de papá, tú te sujetas a las reglas que los papás ponen en casa. Y entonces, yo muchas veces no quería ir. Porque desde pequeño, es más, no había nadie en la iglesia y mi papá ya, vaya a la iglesia. Y en la iglesia había un bombo y era con un cuero de un animal, de un toro, ¿no? Y solamente sonaba ahí. Pum, pum, pum. Y me dieron esa responsabilidad de ir a tocar ese bombo. Y cuando las personas alrededor de la barrio, de la comunidad, escuchaban ese sonido, ya está tocando, ya va a empezar el culto. Y a veces yo no quería ir. A veces iba enojado, con rabia. Pero iba a servir a Dios allá. Y sabes, Dios fue formando en mí. Esa palabra que iba aprendiendo, entraba a lo más profundo de mi corazón. Mis padres en las mañanas, una vez a la semana, nos levantaban temprano en casa. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, todos nos sentábamos alrededor de la mesa a leer la palabra de Dios. A veces estaba con sueño, no quería levantarme, pero levántese. Y tenía que escuchar lo que mis padres me compartían. Tenía que oír la palabra de Dios. Tenía que aprender la palabra de Dios. Y mis padres también se congregaban conmigo, me llevaban a la iglesia, íbamos juntos. Ellos me enseñaron la palabra de Dios, oraron por mí, se congregaron conmigo, sirvieron a Dios conmigo, me enseñaron desde pequeño. Y sabes cómo Dios realmente ha hecho entrar su palabra en lo más profundo de mi corazón. Y así como hemos leído al principio, instruye al niño en su camino y cuando ellos sean grandes no se van a apartar. Jóvenes, cuando estaba en la secundaria yo podía haber hecho lo que sea con mi vida.
Mamá paraba trabajando. Yo podía haber salido con mis amigos e ir a una fiesta, empezar a consumir todo lo que los jóvenes y los amigos me ofrecían. Pero ¿sabes qué? Había una palabra, una voz en mi corazón que me decía, si tú haces eso, la vas a pasar mal. Si tú haces eso, estás deshonrando a Dios. Y venía la palabra de Dios en mi corazón. Jóvenes, aprendan la palabra de Dios, guárdense en tu corazón. Por eso que Proverbio dice, guárdala como tesoro en tu corazón. Jesús venció la tentación con la palabra. Y cuando yo estaba pasando un momento difícil, estaba triste, venía palabra de Dios a mi corazón y decía, Jehová es tu pastor, no estás solo, Él camina contigo. Si algo lo veía difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estaba dudando la palabra de Dios, venía palabra de Dios a mi corazón. Josué 1:8, nunca se apartará esta palabra de tu boca. La vas a meditar de día y de noche. Y harás conforme como todo lo que aquí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y venía palabra de Dios. ¿Y sabes? Todo lo que mis compañeros, mis amigos me ofrecían, nunca los acepté. Nunca. Porque había una palabra tan fuerte en mi corazón que me decía, tú eres hijo de Dios. Tú no eres como el resto. ¿Saben? Cuando un auto casi me mata, gracias a Dios me recuperé. Por un largo tiempo sufrí una depresión tan fuerte porque acabó con mi carrera. Tan fuerte, un vacío tan fuerte en mi corazón. Vivía lejos de casa. Podía ver, nadie me controlaba a la hora de salida. Podía llegar a la hora que yo quiera. Podía llenar ese vacío en mi corazón con fiestas, con alcohol, con malas amistades. Podía haber hecho cualquier cosa, era libre. Pero sabes, chicos, esa palabra que aprendí desde niño, mis padres me enseñaron a orar con ellos. Me enseñaron la palabra de Dios para proteger su familia. Oraron por mí desde siempre para proteger a su familia. Me llevaron a la iglesia pequeño para proteger su familia. Y ese hijo que estaba lejos de casa, ya viviendo una vida ya independiente, podía haber hecho lo que sea, pero ¿sabes? Nunca fui a llenar ese vacío en mi corazón con lo que el mundo ofrece. Viví solo por mucho tiempo y vivo. Jamás fui a una discoteca, chicos, a llenar ese vacío en mi corazón. Jamás fui a agarrar un vaso de cerveza para llenar ese vacío en mi corazón. Jamás me involucré con malas amistades para llenar ese vacío en mi corazón. Porque cada vez que venía un pensamiento, la palabra de Dios es como una voz tan fuerte que habla en tu interior. Dice, lo que vas a hacer está mal. Si tú haces eso, sufrirás consecuencias. Si tú ignoras la ley de Dios, sufrirás las consecuencias y te irá mal. Debo aprender a honrar a Dios. Y siempre decía yo, cada vez que quería hacer algo malo, no puedo deshonrar a Dios haciendo esto. ¿Cómo voy a pecar contra Dios si hago esto? Así como decía José. Me encanta la historia de José. Deshonraría a Dios si yo hago esto, si peco contra Dios. Entonces, la palabra de Dios es tan poderosa, queridos hermanos. Cuando tú oras por tu familia, cuando tú peleas por tu familia, Dios protege tu hogar. Si mis padres no me hubieran enseñado la palabra de Dios de pequeño, saben, quizás yo no estaría aquí. Menos aquí detrás de un púlpito. Quizás tendría una historia que contarles, desde dónde Dios me sacó. Pero ¿saben por qué no la tengo
gracias a Dios, una historia así. Porque en mi casa me enseñaron la palabra de Dios desde pequeño. Mis padres oraron por mí. Mis padres me llevaron a la iglesia desde pequeño. Me instruyeron en los caminos del Señor desde pequeño. Y cuando ya uno es viejo, como hasta ahora, no me ha apartado los caminos del Señor. Y Dios quiere hacer eso también con tu familia. Instruye, no te canses, ora por tu hogar, ora por tu familia, ora por tus hijos. Tengan tiempo de devocional juntos, no se cansen. Jóvenes que están solteros un día se van a casar. Vivan por valores, principios conforme a la palabra de Dios. No vivan como el mundo vive. Si se acomodan las cosas del mundo, les irá mal. Y no es porque les desee lo malo, es ley de Dios. Desobedeces la ley de Dios, te va a ir mal. Guarda en tu corazón. Guarda en tu corazón. Todos queremos tener un hogar bendecido por Dios. Amén. Entonces, pelea por tu familia. Construye murallas de protección. Ven a la iglesia junto con tus hijos. No le digas vayan. Llega puntual a la iglesia. Porque venimos a adorar a Dios. Y tú le dices, ve a la iglesia. Y tú llegas tarde. O ni tú vienes. ¿Sabes? Tus hijos no van a captar tanto de lo que tú les ordenas. Ellos van a hacer más de lo que te ven hacer a ti. El ejemplo. Si ellos te ven orando a ti, ten por seguro que ellos te van a seguir. Si ellos te ven viniendo a la iglesia y con esa diligencia, voy a ir a la casa de Dios porque es domingo y el culto empieza a las 11 y voy a ser puntual, tus hijos te ven, te van a seguir. Si tú te posas de rodilla en casa, tus hijos te ven, te van a seguir. Si tú no apagas ese afecto del amor con tu pareja, con tu esposo, siempre está el amor, el perdón. Tus hijos van a ver y van a seguir este ejemplo de amar a mamá, de amar a papá, de cuidar tu familia. Así que no te canses de orar, de compartir la palabra de Dios a tu casa y a tu familia. Amén. 3 cositas sencillas. Si tú lo aplicas, funcionan. Funcionan. Número 1, lo repetimos de nuevo. Protege a tu familia cuando les compartes la palabra de Dios. Número 2, cuando oras por ellos. Y número 3, cuando te congregas con ellos. Y cuando sirves también con ellos. Tu familia. Es el deseo de Dios y el mío que tú tengas una familia bendecida por Él. Dios está con ese deseo de bendecir, de cuidar, proteger tu familia. Y quiero terminar con este último verso. Y si mejor nos ponemos de pie y lo leemos juntos. Y dice así. Leámoslo todos juntos. Y dice, por eso, al oír el toque de alarma, cerramos fila. Dios, nuestro Dios, peleará por nosotros. Nehemías dice, por eso al oír al toque de la trompeta de la alarma cerramos filas. Se puso en posición de protección, de lucha por su familia, para proteger la ciudad. Y es lo mismo para nosotros. En todo tiempo, en todo momento, está en posición firme de proteger tu familia. Y sabes que cuando tú peleas por tu familia, cuando tú luchas por tu familia, la promesa de Dios es: Dios peleará por ti. Dios peleará por ti. Dios peleará para proteger tu familia, tu casa, tu hogar, tus hijos. Pero ¿sabes? Tú también tienes que hacer tu parte. Y la parte tuya y mía es enseñar la palabra de Dios. Orar por ellos. Enseñarles con el ejemplo a servir y venir a servir a Dios a la iglesia. Así que cierra tus ojitos, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, porque gracias a tu amor inmenso, cada uno de los que estamos aquí somos parte de una familia. Y gracias por darnos un hogar, una familia. Gracias por darnos, Señor Dios, un papá, una mamá. Y quizás no estamos hoy con
con papá y mamá. Y gracias por lo que tienen un hogar completo. Gracias, Señor Dios, por cada uno de ellos. Y los que tienen papá o mamá lejos ahora, igual gracias por ellos y los bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor Dios, somos parte de una familia que tú nos has dado. Y también de una familia espiritual, Señor Dios, nuestra iglesia. Y queremos, Señor Dios, hoy darte gracias porque tu palabra nos enseña, Padre, a pelear por nuestro hogar, por nuestra familia. Danos la fortaleza, la sabiduría, Señor Dios, para poner en práctica, Señor, estos principios que hemos aprendido. De enseñar la palabra de Dios, de orar por ellos, de servirte a Dios juntos en familia, de congregarnos juntos, Señor. Padre, bendigo esta mañana a cada persona que hoy está aquí, Señor. Bendigo a las familias que están completos. Quizás solamente está el esposo, la esposa, o solamente hijo o hija. Amado Padre, hoy te damos gracias por cada uno de ellos. Y te pedimos, Señor Dios, que seas tú derramando tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Te pido, Padre, que tú abras los cielos, Señor Dios, sobre cada casa, cada hogar. Te pido que murallas de protección sean levantadas sobre cada familia, Señor Dios. Que ninguna arma del enemigo traiga destrucción, Padre. Te pido protección sobre los hijos, sobre las hijas, sobre cada esposo, cada esposa, Señor. Te pido, Padre Santo, que traigas tu restauración en cada hogar que ahora mismo está siendo, Señor Dios, atacado por el enemigo. Te pido, Padre, que seas tú dándole sabiduría a cada matrimonio para restaurar su hogar y su familia. Te pido, Padre Santo, que seas tú trayendo perdón, reconciliación. Te pido, Padre Santo, fortaleza en cada hogar, cada familia. Te pido por los hijos, Señor Dios, que seas tú dándole sabiduría. Y que cada palabra que hoy aprendemos en tu casa, Señor Dios, podamos aplicar en nuestra vida. Podamos guiar nuestro caminar por tu palabra. A vivir una vida por valores, principios y convicciones conforme a tu palabra, Señor. Bendigo a cada joven, Señor Dios. A cada señorita, Padre. Sus planes, sus proyectos, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Padre, a poder luchar y pelear por nuestro hogar, nuestra familia. Padre, confiamos y creemos que nuestras familias son bendecidas, Señor, en ti. Nuestras familias están protegidas, Señor Dios, en ti. Y gracias, Señor Dios, por cada hogar, por cada familia de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Papito Dios. Bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.